Estamos dando inicio a las jornadas de la Mesa Catalana por Colombia. Hoy estamos concretando por primera vez, digamos, una conversación de este tipo donde hacemos un nexo entre la importancia que tiene la construcción de la paz y lo importante que es que haya una superestructura económica de carácter social, que tenga en cuenta la justicia social, que es justamente el ámbito de la economía social y solidaria. Vemos que siempre se ha nombrado el sector de la economía solidaria como un proceso de construcción del tercer sector de la sociedad civil, donde haya participación, donde haya unas connotaciones generales, donde haya un papel de la economía solidaria y unas políticas públicas que atiendan al proceso de paz. Víctor Hugo Silva era un jefe, un comandante, el comandante de acá de la zona norte del departamento y sur del Huila. Lo conocíamos popularmente como el Chivo en el lenguaje de la guerra. Hoy en día es el gerente, representante legal de la cooperativa Coagropaz, y que estos compañeros que están en Coagropaz quieren la paz, no quieren la guerra. Nosotros como ciudadanos, como de la población civil, queremos la paz. Y desde el sector de la economía solidaria ha sido nuestra propuesta, la paz. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda mesa de diálogo, muy importante para todos y todas nosotras. Como moderadora represento al Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, capítulo Colombia. Este es un espacio y un colectivo que hemos venido desarrollando y se ha venido fortaleciendo desde el año 2019. Las economías solidarias y otras economías no alineadas en el paradigma de las economías liberales son mucho más aptas para contribuir a un contexto facilitador de la paz, de esta paz negativa y más tarde de una paz positiva. Es en este marco como surge el programa en el que se enmarca el trabajo con la cooperativa CEPRODET. Comenzó en este 2020 y se llevará a cabo hasta el 2022. Este programa responde a toda una estrategia de cambio social, económico y político en línea con los acuerdos de La Habana y busca la incidencia también para su efectivo cumplimiento. Como lo han manifestado quienes me han antecedido, saludo fraternalmente este espacio, la Taula, porque para nosotros son espacios de integración y que nos permiten verdaderamente visualizar, ver el proceso de paz desde una óptica internacional, y esto verdaderamente fortalece nuestro proceso. Hemos logrado nosotros plantear lo que es la reincorporación real para nosotros, y ella de una u otra manera lo que hace énfasis es en que debe generar oportunidades tanto para el personal en reincorporación como para las comunidades. Esta es la tercera sesión que hacemos de las jornadas de este año, que están dedicadas a la economía social y solidaria en Colombia, paz con justicia social. Bueno, digamos que para nosotros la economía social y solidaria es uno de los ejes temáticos de trabajo como muy fundamentales, ¿no? En Colombia hemos trabajado en varios ejes, uno de ellos sería el derecho a la paz, ¿no? El tema de prevención de violencias y garantías de no repetición, la protección de defensoras y defensores de derechos humanos y el empoderamiento de mujeres y la promoción de una vida libre de violencias. Quisiera mirar como esos proyectos de mujeres en resistencia, que son mujeres que también están trabajando cotidianamente por salir adelante, las mujeres que están enfrentando sus vidas hoy desde los espacios territoriales de capacitación, las mujeres que desde las cárceles construyen nuevas formas de sobrevivir cuando la sociedad les da la espalda, que es el proyecto Larga Vida a las Mariposas, las mujeres que desde el exilio se reinventan cada día para mantenerse a flote en una sociedad que las discrimina, y las mujeres campesinas que permanentemente también hacen sus aportes
a este mundo de la economía social y solidaria. El proyecto consiste en crear una red de cooperativas con especialidad en panadería y pastelería, mediante hornos solidarios que son entregados a mujeres jóvenes e indígenas. El propósito es producir y comercializar el producto que ellos elaboran. El trabajo en la economía social solidaria no es un trabajo fácil en un contexto de conflicto, en un contexto donde el impacto de desastres naturales justamente lo que ha hecho es agravar la situación de desestructuración y, por tanto, que aún y así, aún y estas dificultades, creíamos que era imprescindible justamente fortalecer esta capacidad de las comunidades conjuntamente con los gobiernos locales para fortalecer la economía desde la base. Una reincorporación exitosa implica que los excombatientes encuentren un espacio dentro de la sociedad colombiana, que no sean rechazados por su pasado, que tengan la posibilidad de encontrar un empleo, que puedan cuidar a sus familias, que vean crecer a sus hijos en paz, que puedan satisfacer sus necesidades como cualquier ciudadano. En el segundo semestre de 2015, Barcelona por primera vez va a desarrollar una política pública de economía social y solidaria. Y lo hace desde una perspectiva que también es una clave de aprendizaje para cualquier situación, en conflicto o no, que es que la economía social y solidaria no la hace la administración, la hace la ciudadanía que se autoorganiza. Porque ahí está la clave y precisamente los compañeros y compañeras que nos han hecho llegar su voz en el vídeo de presentación, lo decía una de las compañeras, poner la vida en el centro y las necesidades de las personas en el centro. Eso es lo que pretende la economía social y solidaria.